Bueno, mi nombre es Ana Eufemia Acuña Martínez, soy psicóloga y actualmente vendedor independiente en doTERRA. El día de hoy hice una justificación para estar con todos ustedes y para extender la invitación, es porque quiero explicarles que todo lo que conocemos proviene de las sensaciones. Las sensaciones nos dan la clave para expresar lo que en ocasiones es inexpresable en imágenes o en sonidos. Tenemos sensaciones agradables, paralizantes, emocionantes, que aparecen a través de los actos más cotidianos en el día a día, como es el latido de nuestro corazón, nuestra respiración, los sonidos que nos rodean, el ruido de un carro, las imágenes, los colores que vemos a diario y por supuesto lo que olemos. Olores que algunas veces son casi inapreciables y algunos más intensos. Olores que a veces ni siquiera nos percatamos de que están ahí o de que existen. Cuando yo les hablo de sensaciones, quiero que les quede claro que cada vez que nombro la palabra sensaciones me refiero a todo aquello que entra a mí por mis sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que sentimos, lo que probamos. Esos son las sensaciones. No sé qué pasa. ¿Están viendo la presentación? Sí, la Bueno, presentación la veo. bueno, muchas gracias. Eh, ¿Qué me llevo hoy? ¿O cuáles son los objetivos que nos hemos planteado para ustedes? Primero, entender qué pasa en nuestro cerebro cuando olemos, comprender por qué es tan importante para nosotros descubrir nuestro olfato y disfrutar de los beneficios de los aromas y cómo podemos conocer a través de estos aromas herramientas para gestionar emociones y innovar en el uso de la aromaterapia y la aromacología. Siempre que pienso que ya está todo dicho en este proceso, hay algo más que me sorprende, como por ejemplo el uso de la técnica Aromatosh. Eh, el mundo del olor es muy amplio, al igual que pasa con todos los sentidos, ¿no? Con el gusto, con el tacto, con la vista o con el oído. El mundo del olor va más allá que simplemente oler, ¿no? Igual como les decía, el tocar, el comer y el ver y oír. Prestar atención a nuestro olfato es como abrir otra vez los ojos y descubrirnos de nuevo. Es la invitación que les quiero hacer a todos ustedes. Vamos a pensar que cuando vamos a descubrir desde hoy en adelante este mundo del olfato y lo que tiene para nosotros, vamos a empezar de nuevo. Las cosas que olemos son pequeñas moléculas que están liberadas por las sustancias que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros respiramos, por esa respiración que a veces también pasa desapercibida, que a veces no es muy consciente, estas moléculas entran a nuestras o estimulan nuestras células sensoriales especializadas en la nariz, donde tenemos diferentes combinaciones de células detectoras de olores, por lo que cada persona tiene una sensibilidad a los olores muy diferentes. De hecho, aun cuando varias personas olemos la misma cosa física, nuestras percepciones podrían ser muy diferentes. Entonces, aquí hay la introducción de un término nuevo. Cuando les hablo de sensación, todos los estímulos que entran a mí por esos sentidos, pero cuando hablo de percepción, entonces es la interpretación que mi cerebro le da a esos estímulos, a esas sensaciones. Entonces, lo mismo pasa con todos los sentidos. Podemos estar escuchando lo mismo, pero mi cerebro hizo una percepción, una interpretación del estímulo totalmente diferente. Entonces, eso puede pasar también con el olor. Entonces, de ahí que haya algunos olores agradables para unos y desagradables para otros, o que unos olores nos conecten de una manera diferente a lo que logran conectar a otras personas. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando entran esas moléculas que están en nuestro entorno por la nariz? Entonces nos encontramos con el bulbo olfativo, que es la estructura del cerebro a la que llegan todos esos estímulos que entran por mi nariz. Y es la puerta que utiliza el sentido del olfato para llegar al cerebro.
Los demás sentidos, es importante entender esto porque los demás sentidos pasan por otra parte, otro lugar de nuestro cerebro, ¿no? Que se llama el tálamo. Es otra estructura. En cambio, el olfato es el único sentido que tiene vía directa a nuestro sistema límbico, que es una de las partes más emocionales que tenemos en el cerebro. Muchos ya sabemos esto, pero otras personas no lo saben. Entonces es importante que lo recordemos. Nuestro sentido del olfato es el único que tiene comunicación directa con nuestro cerebro y que no pasa por el tálamo, ¿no? Sino que llega derechito a nuestro sistema límbico. Ahí en ese sistema límbico tenemos la amígdala, que es una estructura del cerebro que está relacionada con la recepción de esta información del entorno, ¿no? A través del olfato. Ella es anticipación a la respuesta emocional, donde también está la consolidación y el almacenamiento de la información emocional. Allí también en la amígdala encontramos que ella modula emocionalmente la memoria episódica, el desarrollo de la cognición social, de todos estos procesos mentales cognitivos y se relaciona directamente con la identificación y la expresión de emociones. Algo más, ahí mismo en la amígdala y en ese sistema límbico tenemos procesos como, ya les decía, procesos de pensamiento cognitivo y también de aprendizaje, además de los emocionales. Entonces, el bulbo olfativo es capaz de inhibir a esa amígdala, a esa estructura donde les decía que están las emociones. Entonces, este es el motivo por el cual determinados olores pueden calmarnos, pueden relajarnos, porque al entrar por nuestra nariz y hacer todo este recorrido que les explicaba, logran inhibir a la amígdala, lo que hace también que nuestro cerebro se mantenga en forma a través del olfato. Cada vez que olemos, le estamos dando la oportunidad a nuestro cerebro que trabaje, que se mantenga en forma. Cuando yo les hablo de todo este proceso, quiero nombrarles el término de aromacología, que a veces pensamos que es lo mismo que aromaterapia. Y la aromacología es esa ciencia que se encarga, ¿no? De la conexión que hay entre los aromas y entre los olores con nuestro estado de ánimo, cómo influencia los aromas nuestro estado de ánimo. Entonces, es toda una ciencia que está dedicada a observar ese impacto psicológico de las fragancias, de los aromas, de los olores en la mente, las emociones y cómo también influencian nuestra conducta. Es una ciencia, una técnica reciente y entonces estos procesos están bajo los parámetros o bajo la medición de la aromacología. Entonces, hoy en día, gracias a este proceso de aromacología, sabemos que la estimulación del sistema límbico por un olor puede cambiar nuestro estado de ánimo. Además, nuestra predisposición a despertar, a descansar y procesos no solamente de memoria, de atención, de aprendizaje, como les decía, sino también el apetito y la memoria. Ahora revisemos otro término que es la aromaterapia, que entonces es el arte de utilizar olores, aromas, para estabilizar sensaciones. Acuérdense que sensaciones son todos los estímulos que entran por mis sentidos, las emociones y los malestares también provocados por enfermedades. Entonces, cuando yo digo aromacología es la ciencia que estudia los aromas, pero cuando hablo de aromaterapia es cómo la ciencia utiliza los aromas para sanar, para hacer terapia, para referirme como tal a procesos terapéuticos. Entonces revisemos las diferencias entre la aromacología y la aromaterapia. La aromacología entonces estudia conceptos basados en datos científicos y sistemáticos que están controlados en una situación controlada en un laboratorio que nos permite anotar, que nos permite ver conclusiones, ver hipótesis. Entonces también la aromacología establece los efectos de los aromas en el comportamiento humano a través de estos experimentos científicos, a través de estudios, y que abarca los efectos del cerebro
los efectos, perdón, de los estímulos olfativos en el cerebro, combinando aromas naturales y sintéticos, es decir, aromas que son naturales, que están en nuestro entorno, pero también aromas que fueron construidos en un laboratorio para aportar estudios comprobados científicamente a todo este proceso. Entonces, la aromaterapia se basa en la aromacología. Fíjense cómo es una ciencia que tiene bases, que tiene hipótesis, que tiene pues este proceso científico avalado. Entonces nos dice que la aromaterapia es un concepto basado en el uso tradicional de aceites esenciales. ¿Por qué tradicional? Porque aunque la aromacología es muy reciente, la aromaterapia no. Nuestros ancestros vienen por años, hace muchísimos años, utilizando la aromaterapia para sanar, para curar, para aliviar a través del dolor. Entonces, establece la aromaterapia efectos terapéuticos basados en el uso ancestral. Introduce también la aromaterapia los aceites esenciales en las vías sanguíneas por ingestión, por absorción de la piel, por vaporizaciones, por inhalación y usa ingredientes naturales, no los que se logran sintetizar en el laboratorio. En este caso, es todo lo contrario. Cuando hablamos de aromaterapia, hablamos en lo posible de ingredientes naturales. De aquí la importancia que nosotros insistimos en que cuando hablamos de aromaterapia deberíamos siempre usar aceites esenciales con certificación de grado terapéutico, es decir, que estén avalados para hacer terapia, si no estaríamos hablando de aromacología, porque estaríamos hablando de procesos o de aromas nada más que están en el ambiente y no estaríamos haciendo como tal aromaterapia. ¿Por qué es tan importante para nosotros hablarles de este tema y para mí como psicóloga que podamos entenderlo todo e internalizarlo? Es porque necesitamos comprender, necesitamos identificar lo que son los procesos emocionales para poder aliviar, para que dejemos de huirle a las situaciones negativas que son nuestro día a día, que dejemos de huirle a todas estas situaciones que tenemos que vivir como seres humanos y que nos generan miedo o nos generan rechazo, ¿no? Entonces, la idea de que aprendamos o entendamos muy bien esto que queremos transmitirles día de hoy es para que nuestro cerebro encuentre herramientas para que se sienta fortalecido frente a todos estos estímulos a que, aunque anteriormente queríamos rechazar o le teníamos miedo. Es muy importante también porque necesitamos diferenciar entre lo que es una emoción y es un sentimiento, porque constantemente los confundimos. Para lograr a través de la aromaterapia, con las bases científicas que nos aporta la aromacología, potencializar y gestionar emociones, para mantener sentimientos positivos y gestionar y poder disminuir sentimientos negativos. Y el entrenamiento del olfato es claro y está comprobado que no solamente va a mejorar nuestra función olfativa, sino que si lo utilizamos constantemente es una manera de mejorar nuestra calidad de vida, no solamente ahora, sino más adelante, en el futuro. Una de las cosas que más me llamó la atención de la aromaterapia es que cuando somos adultos mayores, tal cual como perdemos todas las funciones y todas las sensaciones de vista, de oído, de olfato, de gusto, las vamos perdiendo, ¿no? Pero cuando perdemos el sentido de la vista, nos ponen gafas o nos operan de la vista y nos ponen unos lentes. Cuando es el sentido del oído que lo vamos perdiendo, se resuelve con un audífono. El sentido pues del gusto lo hacemos muy inconsciente o mecánico porque nos satisface cuando tenemos hambre, entonces ahí está resuelto. Pues el tacto también ahí está, pero ¿qué pasa cuando perdemos el sentido del olfato? De adultos mayores, todos perdemos el sentido del olfato y no nos damos cuenta, o sea, no le damos importancia al sentido del olfato. Entonces, si desde hoy le damos esa importancia, podríamos mejorar nuestro estilo de vida y nuestra salud en un futuro.
Además de que es bien importante recordarles que hay órganos, además del olfato, además de la amígdala, que está comprobado también científicamente que responden a los aromas. Órganos como el corazón, órganos como el hígado y como los intestinos. Está comprobado que responden o que son influenciados también por los aromas. Entonces, hablemos un poquito más de lo que es emociones y de lo que es sentimientos para que podamos empezar ya a ver cómo los aceites esenciales podrían ayudarnos en este proceso de gestión emocional. Entonces, ¿qué son las emociones? Son reacciones psicofisiológicas que se presentan como modo de adaptación a ciertos estímulos de los individuos cuando perciben objetos, personas, lugares, sucesos o recuerdos. Es decir, ¿qué son las emociones? Es nuestra respuesta ante un estímulo. Estas emociones no las podemos controlar, simplemente aparece el estímulo, ya les decía el estímulo que puede ser el lugar, una persona, un objeto, un recuerdo, aparece el estímulo y mi respuesta inmediata, la respuesta inmediata de ese estímulo es la emoción. Entonces conocemos emociones básicas como son la tristeza, la sorpresa, la alegría, el asco, la ira y el miedo. ¿Qué pasa? Que constantemente nos han hecho creer y todavía en la literatura aparece como que emociones buenas y emociones malas. Las emociones no son ni buenas ni malas, son respuestas a estímulos que nos ayudan a adaptarnos. Estas respuestas recordemos que son psicológicas y son fisiológicas, es decir, también nuestro cuerpo lo hace. Entonces, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones. Todos tenemos derecho a sentir tristeza cuando hay necesidad de sentir tristeza, que es esa sensación de desdicha o de infelicidad. Está también la sorpresa, que sería ese malestar o ese asombro ante algo inesperado. La alegría, que es esta respuesta que aparece como una sensación agradable de satisfacción y de bienestar, que es la que comúnmente conocemos como, o que la gente dice emoción positiva. La rabia o la ira, que es esa sensación de enfado, de molestia, de irritabilidad o de indignación. El asco, que es un desagrado intenso ante algo repulsivo o repugnante. Y el miedo, que es esa sensación de amenaza ante el peligro. Entonces, ya les decía que las emociones no son ni buenas ni malas, pero ¿qué nos dice la aromaterapia? Que a través de los aceites esenciales, tales como estos que yo les presento, citrus, que ayuda a reducir el estrés y eleva el estado de ánimo, como el Serenity, que crea un escape perfecto, que promueve sentimientos de relajación, como el Balance, que promueve la tranquilidad y otros aceites que elevan nuestro estado de ánimo, como los cítricos, por ejemplo, podríamos potencializar un poquito más esas emociones. Entonces podríamos aprender a vivir las emociones de manera negativa, perdón, las emociones de manera positiva, dejándolas estar con nosotros con una mejor actitud, no evitando el miedo, no evitando, ya les decía, el miedo es lo que nos hace a nosotros protegernos del peligro. El asco es lo que nos permite no comernos algo en mal estado, por ejemplo. La rabia también defendernos ante una situación de peligro y la tristeza en un proceso de duelo, por ejemplo. Tenemos que vivir la tristeza cuando hay mucho dolor. A través de los aceites esenciales nosotros no vamos a evitar estas emociones, simplemente nosotros vamos a procurar vivir las emociones con una buena actitud y entendiendo que son emociones que aparecen en nosotros. Entonces, luego de las emociones vendría ahí de la manito los sentimientos, que estos sentimientos son la interpretación de las emociones, pero de una manera más consciente. Es decir, reflexionamos al percibirlo y tomamos decisiones al respecto. Cuando hablamos de sentimiento, lo diferencia de una emoción porque es más duradero en el tiempo y puede ser o no congruente con la conducta porque podemos decidir sobre ellos. Como yo soy consciente, yo decido si ocultarlo o no.
Entonces ya vamos a ir hablando un poco más a lo largo del proceso de cuáles son los sentimientos. Cuando no podemos cambiar una situación, solo podemos ajustarnos. Entonces, con aromaterapia yo voy muchísimo más allá, es decir, a los sentimientos, porque la emoción hay que vivirla, hay que estar, si bien es cierto que hay que aprender a gestionarlas y hay que aprender a aceptarlas, que lo podemos hacer ya con aromaterapia, pero cuando de sentimientos se trata, yo me ayudaría mucho y me esforzaría mucho por utilizar estos procesos de aromaterapia, porque ya les decía, podemos reflexionar ante ellas, podemos decidir cómo trabajarlas y cómo gestionarlas, a diferencia de una emoción que simplemente es una respuesta ante un estímulo y que es muy corta en el tiempo. La aromacología nos aportó enormes beneficios para entender qué pasa con los aromas y qué pasa con esa relación que tienen los aromas con nuestras respuestas emocionales y también de sentimientos. Entonces, la aromacología nos habla de que los aromas florales sirven para llenar de energía el cuerpo y que nos permite realizar todas las tareas que nos propongamos durante el día, porque ellos son vigorizantes. Nosotros en doTERRA, además, podemos darles como ejemplo rosa y el jazmín. Los olores amaderados permiten que el cuerpo se relaje y se calme, por lo que se recomienda mucho en tiempos de estrés. Recordemos que todos estos aromas están en nuestro ambiente, pero ya les decía que sirven para potencializar todas esas emociones y sentimientos que queremos que sean duraderos y se queden por mucho tiempo con nosotros. Entonces, pues nosotros en doTERRA lo hacemos con el sándalo y con el cedro. El romero especialmente es buenísimo y yo lo recomiendo mucho para estudiantes, ¿no? Porque ayuda y fortalece estos procesos de aprendizaje. Es muy recomendado para estudiar o cuando necesitamos mantener por muchísimo tiempo la concentración. Y los dulces o cítricos que van desde olores como el chocolate hasta las frutas, como la naranja, como la mandarina, como el limón, que también tenemos en doTERRA, nos ayudan con el estado de ánimo. Y nos ayudan a evocar estos recuerdos felices, ¿no? Acuérdense también que en la amígdala están todos estos procesos que nos permiten y que nos ayudan a fortalecer los procesos de memoria. En doTERRA ya hay todo un estudio y nos brindan la posibilidad de tener todo un sistema de aromaterapia emocional, es decir, ya hay un aceite que está sugerido para cada situación. Aunque recordemos también que esto es un proceso muy subjetivo, ¿no? El olfato depende mucho de mis recuerdos, de mis preferencias y de mis procesos de percepción, como con todos los sentidos. Algunas personas nos gusta más un olor que otro y a algunas personas nos gusta más un sabor que otro, un color que otro. Entonces, este sistema de aromaterapia emocional se los quiero presentar el día de hoy, que tiene 6 frascos de 5 mililitros de mezclas de aceites esenciales. Quiero invitarlos a que me acompañen realizando unos pequeños ejercicios que me tomé el trabajo de sugerir y que los trabajo mucho con mis pacientes, que me ayudan mucho a conseguir, sobre todo cuando estoy en el proceso de empezar a utilizar los aceites esenciales o la aromaterapia en el proceso. Estos ejercicios simples nos ayudan a ubicarnos un poco más y a facilitar muchísimo más el proceso y ver los beneficios de la aromaterapia. Entonces, por ejemplo, este aceite, el CHIR, es una mezcla edificante de aceites esenciales que tiene cítricos y que nos ayuda mucho con este aroma de felicidad, de optimismo, de positivismo. Entonces, el ejercicio que les sugiero es: si la felicidad tuviera un olor, ¿a qué olería? ¿Alguna vez se han preguntado a qué olor tiene para ustedes la felicidad? Bueno, entonces, este aceite normalmente, como pasa con todos los aceites que nos ayudan en este proceso emocional o para fortalecer estos procesos emocionales,
Nos sugieren utilizarlo en los puntos de enfoque, que serían aquí en las muñecas, en las palmas de las manos, detrás de las orejas, en el corazón, en el pecho, en los cuellos de la camisa. Todas esas sugerencias son válidas, pero actualmente contamos con la mejor de las sugerencias, que es la técnica de Aromatosh. Entonces, esta técnica Aromatosh en la mano es la ideal y es la sugerida para utilizar todos estos nuevos aceites que les estoy presentando hoy para las personas nuevas y para los que ya los conocen. Mi sugerencia es que todas estas sugerencias que tienen aquí, aplícate una gota en las palmas de las manos, pero el proceso de Aromatosh en la palma de las manos es casi que mágico y nos ayuda a fortalecer más el uso de los aceites. Entonces, aceite, yo relaciono mucho el nombre del aceite con la función que cumple y con lo que nos invita a trabajar con cada aceite. Entonces, este es una mezcla reconfortante de flores y árboles, promueve sentimientos de consuelo, ¿no? Como su nombre lo dice. Entonces te ayuda a esos primeros pasos en un camino hacia la sanación emocional. Entonces, además de usar el aceite, entonces una larga conversación, un abrazo y reírnos un rato nos ayudaría muchísimo con este aceite. Entonces ya les decía, para utilizarlo en el día y en la noche, para recordar que este proceso de sanar es lento, que es poco a poco, que necesitamos querernos mucho y además también súper recomendado para esa técnica de Aromatosh también que les sugiero en la mano, ¿no? Forgive es una mezcla de aceites esenciales, arbóreos y herbarios que ayuda a crear una atmósfera estable para descubrir el efecto liberador del perdón, como su nombre nos sugiere. Entonces, cuando estemos trabajando procesos de perdón, este es el ideal. Además de mi sugerencia con este aceite es dar gracias, ¿no? Dar gracias por todo lo que tenemos y no quedarnos en lo que ya no tenemos, en lo que perdimos. Entonces, gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo, gracias por lo que recibo, gracias a Dios por todas las bendiciones. Esto lo podemos difundir, funciona muy bien también en los puntos de pulso para sentirse estable y contento y nuevamente sugerido para la técnica también de Aromatosh en la mano. Este es para motivarnos, su nombre lo dice, entonces con este aceite que tiene, es una mezcla también de aceites esenciales de menta y cítricos, también nos ayuda a desatar estos poderes creativos, a estar motivados, a estos sentimientos de confianza en nosotros mismos. Ya les decía también aplicarlo en el cuello de la camisa para transmitir esa sensación de confianza cuando estamos muy motivados, cuando necesitamos motivación y motivarnos mucho más. Entonces repetir, yo me lo merezco todo, yo me merezco todo lo bueno que tengo, todo lo bueno que me pasa, me libero de limitaciones, soy libertad absoluta y esto nos va a ayudar a motivarnos muchísimo más con este aceite. Ya les decía, ¿no? El nombre es guiándonos para usarlo. Es la pasión, ¿no? Es una mezcla inspirada de especias y hierbas, entonces nos da esos sentimientos de confianza, esos sentimientos de valor y convicción y nos ayuda a reavivar el entusiasmo en la vida, a facilitar esa audacia de intentar algo nuevo. Difundirlo en las mañanas, iniciando la mañana, cuando vamos a iniciar nuestra jornada de trabajo, nos ayuda muchísimo con la creatividad y con esa capacidad de asombro que a veces perdemos, ¿no? Que es muy de los niños, pero que ya nosotros hemos perdido. Y también excelente para la técnica de aromatosh de la mano. Me perdonarán, pero a veces nos preguntamos cuál aceite sería el mejor para usarlo en la mano. Pero todos estos funcionan excelente, además de que nos conectan con el sentimiento. Acuérdense que aquí ya les estoy hablando de sentimientos, ¿no? Estos sentimientos que les decía, motivación, paz, pasión, todos estos ya entonces son sentimientos, ¿no?
a diferencia de lo que es una emoción que confiamos en que está muy claro que son esas 6 emociones básicas. Entonces, este peace es la paz, ¿no? Entonces, todo lo que nos va a salir bien comienza con un pensamiento positivo y con esta mezcla, funciona perfecto. Entonces, esa mezcla alentadora de flores y menta, que es ese recordatorio positivo, que no tener más cosas y no hacer más cosas es lo que nos va a dejar ser felices, ¿no? La felicidad está en nosotros. Entonces, para sugiero el ejercicio de cuando aprendí que la paz está en mí, que la guerra está en mí y que la felicidad está en mí y que además la tristeza está en mí también, aprendí que todo lo que necesitaba está en mí. Entonces, excelente para esos procesos de tranquilidad y de paz. Bueno, les he venido hablando constantemente de la técnica Aromatosh. Yo quiero contarles que antes de conocer esta técnica Aromatosh en la mano, yo utilizaba todos estos aceites con una técnica japonesa que le llamábamos la técnica o le llamaba la técnica de la felicidad, porque es una técnica que a través de nuestros dedos nos permite eh, este, mm, gestionar esas emociones que no nos permiten sentirnos muy bien. Y a través de la técnica Aromatosh, estoy tan contenta porque no solamente nos va a permitir gestionar nuestras emociones, sino que nos va a llevar más allá. Entonces yo amplié esta técnica con tener claro que cada uno de nuestros dedos está conectado con un sentimiento, está conectado con una emoción. Y la idea es, en todo lo posible, utilizar la técnica Aromatosh completita, porque además cuando la utilizamos en nuestra mano no nos tardamos mucho tiempo y podemos estar haciendo otras cosas. Yo en terapia la utilizo mientras la persona está haciendo su proceso de catarsis, mientras la persona está hablando, mientras la persona está conversando, yo logro aplicar la técnica en su mano y logro fortalecer mi proceso de aromaterapia con el paciente. Cabe resaltar y hablarles un poquito de una manera muy sencilla, porque es mucha información, que nosotros tenemos hormonas, que esas hormonas son esas sustancias que segrega nuestro organismo, nuestro cerebro, y que tenemos una hormona específica, que es la hormona del cortisol, que es esta hormona que nos prepara, ¿no?, ante la situación del peligro. Cuando hay miedo, por ejemplo, esa hormona se eleva un poquito, pero esa hormona es cíclica, no permanece constante. Esa hormona debe bajar cuando vamos a dormir, por ejemplo. Y hay esta técnica Aromatosh ha permitido gestionar muy bien esa hormona del cortisol, porque ¿qué pasa? Hay otra hormona también que hace parte de un grupo de 4 hormonas que las conocemos como la felicidad. Les voy a hablar solo de la oxitocina, que es una hormona que le llamamos la hormona del contacto físico, la hormona de la tranquilidad, del amor y de la calma. Entonces, cuando uno logra entrar en contacto físico con la persona, logramos que la persona empiece a segregar oxitocina y además empiece a su vez a disminuir cortisol. Ya les decía, la hormona que aparece en respuesta al miedo y en respuesta al estrés. Entonces, y además de que vamos a utilizar el olor, porque nuestros aceites esenciales, como son tan concentrados, con solamente destapar el envase, nosotros vamos a sentir ese aroma y vamos a poder eh, disfrutar nosotros mismos ese aroma. Entonces, no solamente nosotros vamos a entrar en contacto con el aroma, sino que la persona a la que le estamos aplicando esta técnica va a poder inmediatamente empezar a bajar cortisol y a empezar a subir oxitocina. La técnica es muy sencilla, esta técnica aparece pues por internet, por todas nuestras redes sociales, que además está muy de moda este mes, porque al adquirir un kit de aceites esenciales llamado Aromatosh, vamos a poder tener acceso a la capacitación completamente gratis. Entonces, el paso 1 es introducción al aceite esencial. El paso 2 es el estiramiento del tejido dorsal. El tejido dorsal ahí aparece que es el 1, el 2 y el 3, aparece en la palma de la mano.
El paso 3 es el estiramiento regional de los tejidos, que aparecemos que están del 1 al 5, la activación de la zona específica y el estiramiento interfalangial, es decir, ir estirando cada uno de los dedos. Les digo, la técnica está al alcance de todos, la pueden observar y créanme que yo he cambiado todas las otras técnicas que utilizaba, además de la respiración, para un proceso de relajación que podemos hacer la respiración al mismo tiempo que estamos aplicando esta técnica de aromatosh en la mano. Créanme que es lo mejor con lo que me he encontrado para disminuir ese cortisol y empezar a elevar esa oxitocina. Bueno, pasa algo bien importante también, que es que si nos concentramos en respirar 3 veces al día durante 5 minutos, es decir, así como todos decimos, tú sabes respirar, sí, claro, todos respiramos, es que si no respiramos nos morimos, pero cuando hacemos una respiración consciente, todo nuestro sistema cambia. Igual pasa con el olfato, cuando hacemos 3 veces esta técnica de oler, de hacer un olfato consciente durante 5 minutos, nuestra materia gris en el cerebro se fortalece. Es decir, también estamos fortaleciendo el cerebro a través de un poquito de gimnasia cerebral. El olfato se puede entrenar, fortalecer y recuperar. Esto también está comprobado, no de adultos mayores, pero sí las personas que sufrieron COVID, que empezamos gracias al COVID a entender la importancia del olfato, lograron entrenar y hay muchos casos, dependiendo de la lesión del olfato, en que el olfato a través de un entrenamiento, a través de oler, podemos fortalecer y recuperar. Y por supuesto, cuando esta técnica está acompañada de aromaterapia, y muchos de nuestros tejidos reaccionan frente a los olores, ¿no? Ya les decía, el olfato, el corazón, ya les decía también, el hígado, los intestinos responden también al olfato. A largo plazo también. ¿Qué pasaría si logramos verificar qué pasa en nuestro cerebro después de 10 años de fortalecer constantemente el olfato? Decir, de hacer un poco de gimnasia cerebral y no como nos sugieren fortalecimiento de memoria ya de adultos mayores, sino desde hoy, desde ya que sabemos cada uno y que les estoy contando lo importante de este proceso. Bueno, es importante también entender que no todas las personas reaccionamos de manera eh, igual en los procesos con el olfato de los aromas, pero hay algunas técnicas que son muy sencillas y que nos ayudan, que es hacer un pequeño ejercicio en la nariz hacia arriba, si queremos, o si hablamos, ¿no? De que yo no logro percibir todavía el olfato, para mí, todavía no logro disfrutar de los beneficios de las técnicas, entonces simplemente levantar un poquito aquí la nariz y hacer este ejercicio también por 30 segundos también nos va a permitir un poco más poder disfrutar un poco más de la técnica o de la aromaterapia. Específicamente les hablo de aquellas personas nuevas que están iniciando con el proceso de aromaterapia. Algo bien importante, me he dado cuenta que algunas personas me decían, es que yo utilizo aceites, pero no logro obtener los beneficios de los cuales tú me hablas. Y al comprobar, las personas están usando aceites que no tienen certificación de grado terapéutico puro. Entonces, eso hace que se dificulte un poco más el proceso. Por eso siempre que puedo sugerir aceites, insisto, tenemos que revisar que sea certificación de grado terapéutico puro. Y no me quiero ir antes sin decirles que la técnica Aromatosh para mí es una excelente oportunidad. Yo hice un curso de masajes porque me di cuenta que conectando con el paciente de manera directa a través del contacto físico, yo podía, ya les decía, fortalecer mucho más la oxitocina, generar mejores sentimientos en la persona y gestionar trastornos y psicopatologías. Y resulta que a través de los masajes yo empecé
a hacerlo y me funcionaba. Pero ¿qué pasaba? Como no soy fisioterapeuta, yo soy psicóloga, solamente hice un curso de masajes relajantes, tal vez no tenía la técnica y me cansaba. Pero este caso totalmente diferente con la técnica Aromatosh, porque cuando la he aplicado, yo logro conectar tanto con el paciente que es que me logro beneficiar también de esta técnica. Y es un proceso tan explicado, tan estructurado, que cualquier persona como yo, que no soy fisioterapeuta, lo puedo hacer. Claro, capacitándonos y accediendo a la capacitación que hoy en día la utilizamos como un kit de inscripción. Entonces, voy a dejar de compartir para revisar un poco lo que han escrito en el chat. Quiero decirles también que con todo este proceso estoy muy emocionada porque yo al terminar siempre digo que una vela no se apaga porque comparta su luz. Entonces siento que hoy logré compartir con ustedes todo lo que yo estoy utilizando, todo lo que yo estoy haciendo para aportarle no solamente a mis pacientes, a aquellos que deciden acceder a mis consultas, sino a mi familia, a mis amigos y todas aquellas personas que se interesan en este hermoso proceso que tenemos al alcance de nuestra mano y que además la técnica Aromatosh ha llegado a mí para beneficiar enormemente porque yo siempre busqué con la aromaterapia hacer eso que hoy en día logro gracias a la técnica Aromatosh, que es elevar niveles de oxitocina y disminuir niveles de cortisol causante de demasiadas enfermedades hoy en día.